Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todos a este nuevo encuentro que tenemos acá en la facultad, en el cual vamos a revisar y vamos a tener un conversatorio sobre temas tan relevantes como la ética, la litigación, cómo se vincula con la persuasión también. Esta actividad se realiza en el marco de la cuarta versión del Diplomado en Derecho Procesal Avanzado de Litigación que estamos realizando desde el programa Reforma de la Justicia, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. En el Zoom, para los que nos acompañan por Zoom, ahí en el Zoom, en el chat, se les va a compartir información con link sobre este diplomado. Ya, en caso de tengan alguna pregunta, ahí por ahí la pueden formular o contactarse con nosotros. Así que también especialmente bienvenida a todos aquellos alumnos matriculados de esta nueva versión y aquellos también que están en proceso de matrícula. Em, Como es conocido, a finales del año pasado, en noviembre, nos sacudió un caso adicional que empezó a poner en entredicho la ética o estresó la importancia de la ética en la profesión legal, ¿ya? Vinculando a el ejercicio de la profesión y cómo los abogados se relacionan con jueces, cómo se relacionan con funcionarios públicos de distinta naturaleza, ¿ya? Entonces, lo que queremos acá es reflexionar desde el punto de vista de la institucionalidad, por así decirlo, y desde el punto de vista de la litigación y de los actores de la litigación eh, sobre este vínculo entre la litigación, entre representar los intereses de un cliente y la relación con la autoridad en general y en particular con los tribunales y con los funcionarios. ¿Ya? Entonces nos acompaña por un lado, ¿cierto? Dos que son dos extraordinarios ponentes que son totalmente de la casa. Nos acompaña primero María Elena Santibáñez, la profesora Santibáñez, quien es profesora nuestra, ¿cierto? Desde hace harto tiempo, desde el origen del diplomado, ¿ya? Eh, Gran profesora nuestra, no, la verdad no necesita mayor presentación, fue directora del Departamento de Derecho Procesal, ha hecho un trabajo notable en la clínica jurídica con el proyecto Más Niñez, no, con el proyecto Niñez, perdón, con el proyecto Niñez, un gran proyecto que está liderando la profesora Santibáñez. Y por otro lado también nos acompaña también el profesor Hernán Larraín, quien fue senador de la República, fue ministro de Justicia entre el 2018 y el año 2022, y actualmente integra el Consejo Directivo e igualmente se incorporó como investigador en el programa Reforma de la Justicia de la Universidad Católica. Eh, Tampoco necesita mayor presentación el exministro, quien también nos honra y creemos que puede aportar una grata reflexión también desde el punto de vista de su trayectoria en el sector público. ¿Ya? Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a partir esta actividad. Eh, Al finalizar la misma, este conversatorio, se va a abrir un espacio de preguntas. Todos los que están acá, también los que nos están acompañando por Zoom, pueden formular sus preguntas. Entonces, vamos a partir acá con la profesora Santibáñez. em, en su rol de activa litigante en temas penales, la profesora Santibáñez estuvo en los orígenes de la reforma procesal penal también. em, ¿Cuáles serán estos límites éticos de un abogado al momento de litigar? En relación con sus clientes, en relación con la prueba, en relación quizás también con los fiscales, con los defensores. ¿Cómo ves de tu experiencia que debiese ser esa relación del litigante en penal en particular? Ya, ¿ahí se escucha bien? Ya. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a Nicolás. Es un honor estar acá compartiendo además con Nana Larraín, a quien quiero muchísimo y la verdad es que nos va a aportar bastante desde toda su experiencia en esta área. A ver, yo quisiera hacer un análisis inicial en esta materia
que tiene que ver con un problema que hace rato que nos viene rondando, independiente de lo que pasó el año pasado, que está asociado a la cantidad de abogados que se están recibiendo el día de hoy en nuestro país, alrededor de 3.500 a 4.000 abogados, lo que implica que son abogados que están saliendo de las más diversas universidades y uno se pregunta, bueno, ¿quién controla el rol de estos abogados que ejercen labores que son fundamentales para la sociedad? La labor que tenemos nosotros como abogados muchas veces define la vida de lo que va a ser la situación de nuestros clientes, ya sea en el ámbito penal, asumiendo defensas o siendo querellantes. En ese sentido, entonces, me parece que, sin perjuicio de lo que les voy a decir respecto a los límites éticos que creo que uno debe tener, me parece que una cuestión relevante tiene que ver con el control de esos límites éticos y lamentablemente en nuestro país, y lo que ha pasado en la práctica, es que las conductas más graves de carácter antiético, digamos, dan lugar a la comisión de delitos, ¿cierto? Que son delitos cometidos por abogados, que son delitos especiales para abogados, ¿cierto? Y que suponen la necesidad de imponer, de que se te recaigan responsabilidades penales respecto a estas personas. Sin embargo, salvo esos casos que son casos, digamos, extremos, que dan lugar a delitos como prevaricación de abogados, ¿cierto? O violación de secreto profesional, que corresponde a un principio que rige la actuación del abogado y que da lugar a un delito. La verdad es que los límites éticos en la actuación solamente pueden ser controlados a través de lo que efectúa el Colegio de Abogados, que sabemos hoy día que además de tener un número importante de abogados que están recibiéndose año a año, cada vez es menor la cantidad de abogados que se colegia en el Colegio de Abogados. Es bien preocupante lo que está pasando hoy día, por ejemplo, con abogados sub-20, perdón, sub-30, ¿cierto? O sea, abogados recién recibidos, abogados jóvenes, en que en realidad en esta política de ver los costos y beneficios, en el fondo no existe mucho interés en colegiarse en el Colegio de Abogados, que es un organismo que efectúa controles éticos que si bien no son controles éticos que lleguen, por ejemplo, a la suspensión probablemente del ejercicio de la profesión, porque no hay forma de controlar eso, sí me parece que permite que nosotros mismos nos podamos medir entre nosotros, ¿cierto? Y tener ciertas garantías respecto a la persona que estoy contratando. Entre los abogados y sobre todo pensando en las personas que son quienes nos contratan, que corresponden a personas que buscan, ¿cierto? Dentro de los abogados, quienes son aquellos que debiesen dar mayores garantías de seriedad, profesionalismo y de actuar ético en sus actuaciones, ¿ya? Yo creo que en esto es bien importante, en primer lugar, instruirse, que las personas en general sepan, bueno, ¿quién controla? Yo cuando contrato, por ejemplo, algún servicio, pregunto, bueno, ¿y usted quién lo controla? ¿Cierto? ¿De qué forma yo me puedo asegurar de que usted esté efectivamente realizando bien la profesión? Eso no pasa con nosotros, ¿cierto? Y en general las personas, salvo referencias de quién me puede recomendar, etcétera, en general no tienen mayor posibilidad de tener control sobre lo que está haciendo ese abogado, salvo lo que pudiese ser el colegio profesional, salvo lo que pudiesen ser conductas más graves, ¿cierto? Constitutivas de ilícito, pero sin perjuicio de eso, la verdad, no hay mucho más que me permita a mí controlar justamente el actuar ético. Voy a hacer referencia a algunas normas que me parece importante, ¿cierto? Y que en el fondo limitan varios de estos principios éticos y en el fondo en ciertos casos establecen sanciones per se. En materia penal, por ejemplo, ciertas faltas graves de los abogados, como pudiese ser la inasistencia a ciertas audiencias, ¿cierto? Pudiesen llevar incluso a la suspensión del ejercicio profesional hasta por 2 meses, ¿ya? Lo mismo el abandono de una defensa o el abandono respecto de un cliente, o sea, situaciones como límites. Sin embargo, el control específico, por ejemplo, respecto de lo que uno realiza en una determinada audiencia, la verdad es que queda un poco a la buena voluntad de las personas que intervienen y uno en el ejercicio profesional, sin perjuicio de que va a tener consecuencias, por ejemplo, si yo falto a la verdad en una audiencia, que es mi deber, ¿cierto? Un principio ético que rige mi labor como abogado es precisamente la honradez, la transparencia, ¿cierto? En el fondo, si voy a señalar algo, tiene que ser algo que sea efectivamente cierto y comprobable. Si caigo en una falta a la ética de esa naturaleza, por ejemplo, y miento en audiencia,
La verdad es que, salvo la desconfianza que se va a generar de ahí en adelante y que probablemente el juez cada vez que yo le hable ya lo piense dos veces si le estoy diciendo la verdad o no, ¿cierto? Y probablemente no va a creer a la primera, sencillamente con que yo le diga lo que le estoy diciendo, salvo eso, no genera una sanción ética inmediata, ¿cierto? En que uno pudiese decir, por ejemplo, que era una posición que sostuvimos en la Comisión de Reforma Procesal Penal que me tocó integrar precisamente cuando don Hernán Larraín era ministro de Justicia, la necesidad de establecer controles éticos que se tradujeran en sanciones que uno pudiese pedir de inmediato en la realización de una audiencia, por ejemplo. Si yo en una realización de una audiencia, en el fondo, puedo comprobar que hay una falta a la verdad que puedo comprobar de inmediato, eso debiese llevar consigo una sanción y de inmediato para ese abogado, ¿sí? O sea, me parece que, sobre todo en materia penal, eh, falta, o sea, las normas que regulan esto, que tiene que ver con estas sanciones a las que hice mención, que están en el Código Procesal Penal, lo que tiene que ver con el control de abogados, del Colegio de Abogados, ¿cierto? Lo que tiene que ver tal vez con la realización de un juicio sumario por infracciones a la ética, que es lo que se ha dado respecto a personas que no están colegiadas, que suponen juicios por lo demás largos. Salvo eso, es claramente insuficiente el control que existe para las faltas a la ética. Y la verdad es que hoy día nos vemos enfrentados cada vez más a faltas de la ética graves. Yo estoy hablando mucho ya, pero solo voy a mencionar, a propósito de estos principios éticos, mencioné, ¿cierto?, el secreto profesional, que da lugar a un delito en particular, lo que tiene que ver con la transparencia y la honradez, lo que tiene que ver con la diligencia, por ejemplo, respecto del abogado. A propósito de lo que me decía Nicolás cuando me presentó, efectivamente me toca representar a cientos de víctimas en una clínica jurídica que son víctimas especialmente vulnerables y por lo tanto a las cuales uno se debe con mayor, ¿cierto? Deber que respecto a personas que a lo mejor están pagando y que tienen los medios para buscar otro abogado, porque estas víctimas no tienen posibilidad de buscar otro abogado. Y en muchas ocasiones, no les diría la mayoría, pero varias veces me ha pasado que la víctima llega teniendo abogado, habiendo hecho bingos entre las personas que son familiares o pobladores cercanos para efectos de poder pagar el arancel de un abogado. Y cuando llega el caso está completamente votado porque ese abogado que ha hecho nada. Eso es una infracción al principio de diligencia grave. ¿Y cómo se controla? No tenemos forma de controlarlo en la práctica. Eso. Muchas gracias. Ahora siguiendo con la conversación, pero quizás ahora desde una mirada del otro lado, por así decirlo, una mirada más sistémica. En términos generales, esta desafección, esa que también deviene en muchos casos en corrupción derechamente, ¿cómo afecta la legitimidad de las instituciones? Eh, También, vinculando también esto con otra pregunta que hemos conversado recién, y en esos casos, en casos en el cual un servidor público, como son los jueces, ¿cierto? Los jueces también son servidores públicos, ¿qué herramientas, bajo qué principios debiese administrar, debiese gestionar situaciones en las cuales se ven enfrentados a conflictos de esa naturaleza? Gracias, Nicolás. Gracias por la invitación, desde luego, por compartir con María Elena Antibáñez esta conversación y a quienes nos acompañan. La verdad es que estas reflexiones son realmente muy importantes porque nos toca, abogados, jueces o cualquiera que se desarrolle en este ámbito, hacernos cargo de un valor, de un principio fundante en nuestra sociedad que es clave y esencial para su funcionamiento, que es la justicia. Y quizás nosotros no siempre miramos que los abogados son los operadores de la justicia, son los auxiliares, los que hacen posible que los derechos de las personas, que las garantías constitucionales, los principios fundamentales que nos resguardan, se hagan realidad, sean posibles. Y por lo tanto, la dimensión y la envergadura que tiene para un abogado o para un juez hacer su trabajo como corresponde es esencial. El acceso a la justicia es algo que nosotros tampoco le damos toda la importancia que tiene. Yo siempre recuerdo que
en nuestra sociedad el acceso a la salud es algo que se siente en la calle. El acceso a la educación, a la vivienda, a la previsión, son materias respecto a las cuales hay mucha polémica, mucha contingencia. No así respecto de la justicia. Y sin embargo, las personas quedan huérfanas si acaso el sistema de justicia no les garantiza acceso y no les permite resolver sus dudas, sus necesidades o apoyarlos cuando hay controversia. El abogado entonces tiene una responsabilidad gigantesca. Y por su parte, el juez, el juez es la voz de la sociedad en materias de conflictos jurídicos, cuando hay controversias en derechos entre uno y otro. Es la última ratio, es quien resuelve en nombre de la ley, en nombre de la justicia, si A o B tiene la razón, si la víctima fue golpeada, vulnerada sus derechos por este victimario, si hay o no verdadera responsabilidad en ese victimario, si tiene o no derecho también a una adecuada defensa para hacer presente su eventual inocencia. Bueno, cuando este sistema se corrompe porque los abogados, como decía eh, María Elena, no cumplen con su labor, no se preparan para defender el caso, no estudian las complejidades, la jurisprudencia en la presentación que puedan hacer ante el tribunal. Realmente estamos dejando a las personas sin acceso a la justicia. Las estamos privando de sus derechos, no sacamos nada con tener las mejores leyes. Si finalmente a la hora de su aplicación, el abogado o el juez no cumplen con su tarea. Y esa corrupción, esa verdadera perversión se logra de muchas maneras. También se logra cuando los abogados buscan ganar sus pleitos, no a través de su argumentación, a través de la aprobación de la prueba de los hechos que exculpan a su defendido o que permiten demostrar que tal contrato debe interpretarse así, que se cumplieron todas las partes, porque recurre a otras vías, recurre a los alegatos de pasillo, a su cercanía con un juez, a que intervino, según él, en su nominación como tal. Son todas esas formas que corrompen el principio básico de igualdad que tiene que haber frente a un juez de las partes, con el mismo acceso a las posibilidades de hacer presente ante el juez sus puntos de vista, sus derechos y sus pruebas. Si uno tiene un beneficio, un privilegio por algún motivo que el otro no lo tiene, entonces se desarticula la justicia, se pierde lo esencial, no solamente la independencia, sino que la imparcialidad y el sentido de responsabilidad que debe actuar en un juez. Estos principios, independencia, imparcialidad y responsabilidad, son claves para que esto pueda funcionar. Ahora, ¿qué ocurre cuando esto se rompe? Sea porque el abogado no actúa en forma ética conforme a estos principios que hemos delineado, o cuando el juez también, por prejuicio, por discriminación, por amiguismo, no obra en conformidad al derecho y a la ley, o excede su ámbito de acción. Pues un juez puede no solo buscar influir en un caso, sino que influir en materias que están más allá de su ámbito. Se reclama la independencia judicial para que el juez pueda fallar en forma independiente, sin presiones o interferencias externas. Pero también hay que pensar que los otros poderes públicos, el ejecutivo, el legislativo, también quieren ser independientes en su ejercicio y que los jueces no invadan la esfera de sus acciones. Entonces, hay un espacio que es el que se rompe cuando abogados y jueces no actúan en conforme a los principios básicos de sus actuaciones, regidos por códigos de éticas, por leyes, por tipificados conductas cuando exceden lo aceptable y que merecen ser sancionados penalmente. Y cuando eso ocurre, no es que esa persona se va a ver eh, sin defensa, no es solo que la justicia no va a poder funcionar, sino que empieza a producirse una crujidera del sistema. Es cuando uno golpea
una copa de cristal, ¿no? Y se produce no solamente un punto ahí, sino que una ramificación que empiezan a resquebrajar esta copa antes de que se rompa. Y eso es lo que hace más compleja esta situación porque la corrupción muchas veces es invisible. Que un abogado haya participado en la designación de un juez, que ha sido el caso que ha sido en cuestión. No quiero pronunciarme sobre ese caso en particular, pero sobre la hipótesis de que un abogado influye en un juez, que después ese juez es el que interviene en un pleito en que ese abogado está defendiendo una parte, puede alterar este sentido de independencia. Y cuando en un Estado, en una sociedad, la justicia empieza a corromperse, lo que empieza a fallar es el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho en una sociedad democrática es el pilar de sustento en su funcionamiento. Cuando las autoridades no actúan bajo la ley, al amparo del derecho y cumpliendo sus mandatos, eh, realmente es la sociedad la que empieza a sufrir sus consecuencias. Y el ordenamiento democrático se rompe porque descansa ahí. Miren, por decirlo en el extremo, cuando los abogados, los jueces y la policía entran en estado de corrupción, esa sociedad no tiene marcha atrás. Es una sociedad fallida. Nosotros no estamos en esa situación, estamos lejos de eso. Pero, pero hay abogados corruptos, hay jueces corruptos, hay policías corruptos. Entonces, cuando existen casos, es cuando uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para asegurar el imperio de la ley, para asegurar el Estado de Derecho, para evitar que este Estado de Derecho colapse? Porque entonces lo que colapsa sí que hay un golpe de Estado, es la democracia. Muchas gracias. Eh, Muy interesante también esa mirada general y de la importancia de estos temas que estamos viendo ahora. Pero ahora, volviendo de alguna manera a la mirada litigante en un caso concreto, eh, uno se entera de este concepto que ha ido agarrando más vuelo, esto de litigar por la prensa o de litigar eh, por fuera. Eh, porque por un lado ahí uno puede analizar que está efectivamente, precisamente por cumplir con su diligencia, muchas veces el abogado puede entender que tiene que agotar distintos medios y dentro de los cuales se podría entender que existe alguna vinculación con los medios, o al revés, derechamente los medios, en ciertos casos mayor exposición, se acercan a abogados litigantes, y eso puede ser quizás mal utilizado por alguno de ellos. ¿Cómo abordar ese tema? ¿Bajo qué principio? ¿O cuál es la mirada que usted tiene también por su experiencia? Ya. Gracias, Nicolás. A ver, quisiera, antes de contestar eso, hacerme cargo, solo tomar el hilo de lo que dijo decían en Ana Reina en relación con el tema de la confianza en la justicia, porque efectivamente esto de, en el fondo, faltas a la ética y que exista el amiguismo, etcétera, hace que en general las personas no crean en la justicia y existe la sensación de una justicia que no es igualitaria, que parece ser que es así, ¿cierto? Que la justicia reacciona de una manera distinta según quién sea la persona afectada. ¿Sí? Afectada como víctima, afectada como imputado. Y eso es algo que claramente a todos nos violenta y hace que la sociedad completa quiera reaccionar de modo distinto. De ahí entonces que tengamos funas hoy día cada vez más comunes, por ejemplo, respecto de víctimas que saben que probablemente sea más fácil esa forma de actuar que acudir a la justicia. De ahí la labor de nosotros, los operadores en el sistema, ¿cierto?, de volver a dar confianza a la ciudadanía en relación con justamente el cumplimiento de normas éticas que permitan a las personas tener cierta fe de que efectivamente la justicia funciona, ¿sí? Y que los casos de corrupción que existen en todas las instituciones, porque hoy día no hay ninguna institución que esté a salvo del fenómeno de la corrupción, lamentablemente, en una incidencia bastante menor, pero lo que tenemos que hacer como sociedad es tratar de impedir que eso siga aflorando. ¿Qué labor tienen los medios en relación con esto? A mí me parece interesante, súper interesante, señalar en primer lugar, ¿cierto?, que existen principios básicos que tienen que ver con la libertad de prensa, ¿sí?, y la libertad de información.
¿sí? Por lo tanto, ese es un principio que es básico para la ciudadanía, también para estar alerta respecto de lo que está ocurriendo. Muchas de las eh, escándalos que han escalado hoy día y que tienen que ver justamente con dar a conocer faltas a la ética por parte de abogados han sido gracias a la prensa que lo ha dado a conocer. Por lo tanto, efectivamente, la prensa sí cumple una labor importante de control respecto de cómo están funcionando las distintas instituciones. Eso, por un lado, lo que me parece que es legítimo y es necesario para una sociedad determinada. De hecho, situaciones que se estaban produciendo que daban cuenta de eh, procesos penales, por ejemplo, bastante cuestionables. Solo voy a poner como ejemplo lo que pasó recientemente a propósito de nuestra manada nacional, que es el caso asociado a la Cobreloa con esta niñita, ¿cierto? Que dio cuenta de una salida completamente inexplicable por parte de la Fiscalía y que fue gracias a la prensa que eso logró destapar esto y que se reactivara el caso. Así como ese, muchos casos, ¿cierto? En que en definitiva se tiende por las distintas instituciones a lo mejor a tapar una situación y es la prensa la encargada de hacerlo ver. Entonces, en ese sentido, puede ser positiva, ¿cierto? La participación de la prensa. Pero hasta qué punto, que yo creo que a eso iba también Nicolás, es interesante acá tomar en cuenta lo siguiente, porque si bien efectivamente existe el legítimo derecho a la información, hay ciertos principios que son infranqueables. Por ejemplo, el que la prensa dé a conocer distintos antecedentes que permitan dar con la identidad de víctimas. Eso es intolerable en cualquier sociedad, ¿cierto? El que tienen que ver sobre todo con víctimas menores de edad y sin embargo pasa, ¿sí? El deber y obligación versus obligación que existe por parte de los intervinientes de conservar el secreto de las investigaciones que son para los intervinientes, ¿cierto? Y no estar entregando copias completas de las carpetas investigativas a los medios de comunicación. Eso es un deber, es una infracción ética grave, porque efectivamente una vez que se inicia un proceso penal, la idea es que efectivamente se puedan dar a conocer aquellos aspectos de la investigación que pueden ser públicos, pero no el contenido completo de la investigación, porque de otra manera, en el fondo, lo que pasa es que se afecta el debido proceso, ¿cierto? Y es bastante distinto tener que defenderse por la prensa que en un proceso penal con todas las garantías que eso significa. Entonces, la relación con la prensa, a tu pregunta, Nicolás, yo creo que debe darse, es necesaria, se requiere y es necesaria esta información, pero cumpliendo con estos criterios éticos, ¿sí? Que tienen que ver con el respeto a la garantía, ¿cierto? De las personas que están siendo objeto de persecución penal, así como de las víctimas particularmente, pero en una labor que me parece absolutamente necesaria de hacer por parte de la prensa, de estar permanentemente inquiriendo respecto de situaciones que es necesario dar a la luz pública. Ahora, es interesante también ahí, y uno como parte de la sociedad, creo que tampoco puede caer en un estado casi de inactividad en el sentido de leer y creer todo lo que aparece en la prensa. Tendré que primero cerciorarme de dónde viene el medio, ¿cierto? De comunicación que está informando, cuáles son los intereses que pueden haber detrás de ese medio. Una cuestión interesante que yo trato de hacer siempre es ver cuáles son los periodistas que están detrás de una noticia, ¿cierto? Y también uno puede seguir una línea de actuación, pues, ¿cierto? Hay ciertos periodistas que a lo mejor siempre se inclinan por algún lado, ¿cierto? O por algún interés en particular. Entonces, eso lleva a que uno siempre que lea una noticia lo lea, me parece, informado respecto de dónde viene esa información, también para no creer a pie juntilla todo lo que aparece en la prensa, ¿cierto? Tendré que hacer también algún análisis previo en relación con esto. Eso, Nico. Súper interesante. Em, Volviendo ahora nuevamente a una mirada más institucional, está este panorama, ¿cierto?, que describió recién usted, don Hernán, vinculándose a todo este análisis propio de este fenómeno de la corrupción y cómo hay que ponerle coto rápido, digamos. Eh, entonces, ¿qué herramientas pueden ver? ¿Ah? A usted le tocó integrar la última comisión de expertos y que luego se transformó en entidad asesora del Consejo Constitucional del último proceso, en el cual se dieron algunas luces, este fue un tema que se trabajó, entonces, ¿qué ideas surgieron de ese último proyecto usted cree que se pueden compartir acá y se podrían impulsar también para abordar precisamente estos temas? Bueno, eh, interesante lo que recién se conversaba, ¿no? Porque uno tiene que estar atento efectivamente. Esta educación
al lector, ¿no? Educación al que sigue los medios de comunicación. Estamos invadidos de información. ¿Cómo discriminar? ¿Cómo saber cuándo estamos frente a una información responsable y cuándo no? ¿Cuándo creer y cuándo no creer? Porque lo que está pasando es que la gente empieza a perder la credibilidad en todo. Vivimos una crisis institucional muy fuerte. La percepción de las instituciones es muy fuerte porque la gente dejó de creer en los gobiernos por ineficaces, en los políticos ni que mencionar, por su falta de cumplimiento, por su demagogia, en fin, por tantas cosas. Pero también ciertas instituciones como los tribunales en la percepción de las últimas encuestas, aparece muy por debajo, con 16, 17% de aprobación, los tribunales de justicia. Y eso, obviamente, es muy malo para la efectividad, para que realmente el imperio de la ley sea una realidad. Ahora, creo yo que hay muchos caminos que atacar, uno de los cuales, lo mencionaba María Elena, tiene que ver con la transparencia y probidad en el ejercicio de sus funciones. Eso es algo que hemos venido desarrollando en Chile desde hace algún tiempo. La reforma constitucional que incorporó la transparencia se aprobó en el año 2005 y la ley que estableció la transparencia y la probidad es del 2008. Y eso ha sido realmente algo muy positivo, pero no suficiente. Hay todavía cuestiones que están como muy metidas en nuestro sistema, y uno de los cuales me imagino que ese es el que te refieres y que vimos en la comisión experta, incluso lo habíamos visto antes, cuando me tocó participar, recordaba como ministro en la segunda administración del presidente Piñera. Una de las cosas que me llamó la atención negativamente al ejercer el cargo, que no lo había dimensionado, era la de los nombramientos de los jueces. Porque todos sabemos, los nombramientos de los jueces son producto de ternas que hacen las Cortes de Apelaciones o la Corte Suprema. Y en el caso, perdón, y esas son resueltas por el presidente de la República, que delega normalmente en el ministro de Justicia, salvo el caso de los ministros de la Corte Suprema, en donde se elabora una quina, el presidente elige uno y el Senado ratifica o no esa propuesta. Bueno, este sistema lo que tiene es de una profunda discrecionalidad tanto en la forma como se hacen las ternas, como en la decisión del Ejecutivo. Las ternas se hacen, y aquí ya empezamos con los problemas, por las Cortes de Apelaciones, por la Suprema, bajo una tremenda y profunda presión para poder incorporar nombres en estas ternas, que no solamente incluyen a los jueces, sino que también, por ejemplo, a los notarios y los conservadores. La pecha que hay, yo fui senador de región, fui senador del Maule Sur, y pude ver lo que ocurría en la región del Maule, cuando se producían vacantes de notarías o de conservadores. El, el- el- la pugna era una cosa que clamaba al cielo. Habían, según nos contaban, tarifas para quedar incorporados en la terna. Yo no puedo decir que eso sea verdad o no, pero sí me lo dijeron, lo puedo decir, y cuando conté aquí en Santiago que habían tarifas y que las tarifas eran X, me dijeron, no, no, no te preocupes, aquí las tarifas son 3X. Bueno, si el río suena es porque piedras lleva, ¿no? Yo no digo que sea verdad, pero algo de verdad debe haber. Y los ministros de corte, bueno, tienen su forma de resolver. En una corte, en una oportunidad, dos ministros de esa corte fueron incorporados en las ternas de notario. Bueno, algo suena mal en eso. Fue tal el escándalo que se produjo cuando se dijo que esto parece estaba ocurriendo, que retiraron los nombres y finalmente no se hicieron esas ternas. Lo que quiero decir es que entran a la terna por muchos motivos, pero no necesariamente por los motivos que uno quisiera que entraran los jueces, por sus méritos, objetivos, trayectoria, honestidad, etcétera, porque se prepararon, porque estudiaron, se han actualizado, por las razones objetivas que uno puede pensar. No. Y eso hace que los jueces que quieran estar en las ternas y los notarios o sea, tengan que hacer el besamano. El besamano es una palabra que se utiliza
en la jerga para poder estar incorporado a hacer el besamano, a hacer esa visita. Y eso ocurre también en la Corte Suprema. Pero el fenómeno, por lo tanto, ahí tenemos una primera etapa de mucha discrecionalidad. Y el fenómeno después se repite cuando tiene que nombrar el presidente de la República, le hace el ministro de Justicia, que es objeto también de mucha presión, ¿no? De distinto tipo, de los más variados tipos. Y la verdad es que ambos, la Corte de Apelaciones y Suprema en su caso, y el presidente de la República o el ministro de Justicia en su caso, resuelven en forma completamente discrecional. No le explican nada a nadie. No fundamentan ninguna de sus decisiones. No tienen, por lo tanto, ni la transparencia ni los requisitos mínimos objetivos que uno quisiera encontrar para nombrar jueces de la República, en quienes descansa el sistema de justicia. Entonces, yo creo que aquí tenemos un espacio de vulnerabilidad del sistema muy grande. Por eso, nosotros en su momento dijimos esto, hay que cambiarlo y presentamos un proyecto respecto de eso. Tuvimos una mesa intersectorial. Esto fue el segundo semestre del primer año de gobierno del presidente Piñera, con personas de la Católica. Me parece, María Elena, que tú participaste en esa mesa. Sí. Hubo gente de distintas universidades, del Centro de Estudios Públicos, de la Fundación Iguales, en fin, de distintos medios, y jueces, por cierto, de la Asunción de Magisterio. Y se hizo una propuesta y se analizó. No había dos opiniones respecto del diagnóstico. Es más, hubo también un caso eh, eh, posterior, el 2019, antes que nosotros presentáramos el proyecto de ley, cuando se detectaron problemas con la Corte de Apelaciones de Talca, perdón, de O'Higgins, de Rancagua, en que incluso hasta el fiscal estuvo investigado. Bueno, eso generó una investigación de la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados termina en su estudio por unanimidad diciendo esto: el sistema de nombramiento no resiste un día más y se presta para el lobby judicial, se presta para todo lo que estamos hablando. Bueno, presentamos un proyecto nosotros el 2021, hace 3 años, porque fue en abril del 2021. Y desde entonces, fuera de exponerlo, fuera de oír a la Corte Suprema, no tuvo un día de movimiento. Hicimos lo propio en la comisión experta, donde presentamos un proyecto con un sistema de nombramiento que fue aceptado finalmente con el Consejo Constitucional, pero como este proyecto, el segundo, fue rechazado, quedamos en lo mismo de siempre. Y hoy día hay una investigación que lleva el caso Audio. Me invitaron a participar y fui. Y les dije, mire, llevé el caso del 2019. Le dije, pues, esto ya lo investigaron ya. Ya llegaron a la conclusión de que habían anomalías. No sigan investigando, sigan legislando. Es la hora de poner, no digo que ese proyecto que presentamos nosotros, ese u otro, pero lo que no podemos es seguir con este sistema. Un sistema con ese nivel de discrecionalidad al que se le agrega un tema que no es menor, que es la falta de independencia interna de los jueces para resolver. Porque un juez, ya sabemos, para ser nombrado en una posición a la que aspira, hacer una carrera judicial, necesita que la Corte de Apelaciones lo incorpore en la terna. Pero esa misma Corte de Apelaciones es la que revisa sus recursos. Esa misma Corte de Apelaciones es la que ve sus calificaciones, es la que tiene la potestad disciplinaria. La pregunta que uno se hace: ¿ese juez es, por lo tanto, verdaderamente independiente de sus superiores jerárquicos? Y la respuesta es: difícilmente. Y los jueces son los primeros que reclaman de este estado de cosas. Es decir, no hay solo la primera aproximación, la más ciudadana, que es que la independencia de los jueces es de un tercero que, por razones políticas, económicas, religiosas o por los intereses que tienen en un caso, quiera influir en sus decisiones. Hay también la falta de independencia interna, que es la que se produce por esto, por esta múltiple dependencia de los superiores jerárquicos. Y en consecuencia, creemos que ahí hay realmente mucho paño que cortar. Eh, Puedo contar porque nos hemos incorporado con Macarena Letelier al programa de reforma de justicia de la universidad, que estamos trabajando en elaborar una propuesta. Queremos poner este tema de nuevo en la mesa para que se discuta. Se acoja o no la propuesta que uno haga. Lo que no puede es no acogerse a alguna.
Lo que no podemos es seguir con un sistema en que sabemos que se va a prestar. Ayer por la Corte de Apelaciones de Rancagua, hoy día por el caso Audio, mañana por cualquiera. Se va a prestar, y estamos hablando de situaciones que son, por así decirlo, públicas por una denuncia en particular, pero hay muchas otras. Si yo les contara cómo operan lo de los abogados integrantes, me tocó verlo en regiones. Los abogados integrantes se escogen por el presidente de la República a proposición de una terna o quina que elabora la Corte de Apelaciones y la Suprema respectivamente. Bueno, yo podía ver en regiones cómo las principales oficinas de abogados siempre querían tener a alguien de su oficina en calidad de abogado integrante, porque eso les hace una entrada distinta, otra forma de influir en las decisiones judiciales. Y eso de nuevo, no pareciera ser razonable. Yo sé que en Santiago hay más posibilidades, tal vez en Concepción, porque hay academia, hay mucha gente a la cual recurrir que no sean abogados que estén litigando, pero, pero también existen. Entonces aquí tenemos un sistema en los nombramientos judiciales que es realmente de todos los problemas que hay, ¿no? La forma como se administran los recursos, lo que pasó con lo de los autos de los ministros de la Corte Suprema es un escándalo completamente evitable si hay un buen sistema de gestión y administración de los recursos. La formación de los jueces, cuando los jueces empiezan todos a pensar de la misma manera en un área determinada, en el área penal o en el área civil, uno dice, ¿quién está formando a los jueces? Entonces necesitamos más pluralismo, son cosas que se pueden corregir, pero lo de los nombramientos clama al cielo y no tiene perdón de Dios que nosotros no hayamos todavía resuelto este problema con un sistema que apunte al mérito, a la objetividad y que garantice que cuando uno se va a sentar frente a un juez, ese juez va a ser, nada es perfecto, siempre va a haber margen no solamente de error, sino que también de una injerencia indebida, pero por lo menos que vamos a estar mejor protegidos en la defensa de nuestros derechos. Muy interesante, muchas gracias. Muchos temas son los temas, ¿cierto?, que se nos plantea para avanzar en esta materia. También vinculado a la transparencia, ahí está el ex profesor acá, el ex presidente del Consejo de Transparencia, el profesor Leturia, también nos acompaña acá. Entonces, ya para ir terminando y dejar espacio también para las preguntas que ustedes puedan tener, eh, nuevamente, en la mirada más del caso en concreto, en la audiencia misma, estoy pensando en una audiencia misma, ¿hasta qué punto podría existir una pugna en el cual un abogado que celosamente hace su trabajo, digamos, desde el punto de vista de enfatizar quizás su teoría del caso, enfatizar bien su prueba en concreto, entre comillas, objetar preguntas, ya bueno, todas esas herramientas que un buen litigante tiene que desplegar, con una atención, por otro lado, con esta necesidad del juez o de la jueza, ¿cierto?, que está en la audiencia de discernir la verdad que está detrás, de ponderar la prueba con calma. ¿Cómo se da esa dinámica en audiencia orales? ¿Existe alguna pugna en el cual, en algún límite, está precisamente ese control muy interesante que recién dijo la profesora Santibáñez en torno a que se podría tener un sistema para una sanción de inmediato en caso de que se infringe la verdad? Pero se puede infringir o afectar desde el otro punto de vista, es decir, quizás por un abuso de herramientas procesales dentro de una audiencia. Una pregunta quizás un poco específica, pero atingente, me parece. Bueno, a ver, a tu pregunta, Nicolás, va a depender un poco del tipo de audiencia y del objetivo que tenga la misma. Y evidentemente que, bueno, uno de partida cuando estamos en una audiencia preparatoria, ¿cierto? Tiene que ver cuál es la prueba que estoy ofreciendo, si esa prueba la he obtenido, digamos, de manera lícita o no. Y para eso están las normas que permiten justamente excluir esa prueba. Y luego están por ejemplo, la audiencia de juicio oral, que a las preguntas que tú me hacías tenían que ver con una audiencia o con otra. Están estas normas que están en el código que permiten en el fondo ir controlando la forma en que va ingresando la información, ¿cierto? De tal manera que se pueda ingresar la información de manera lícita, ¿sí? Pero ahí existen formas en que a veces, claro, el abogado, por ejemplo, hace una pregunta y esa pregunta claramente es objetable porque infringe alguno de los límites que se establecen en la ley
y vuelve a hacer preguntas de la misma naturaleza y vuelve a objetarse. Ahí existe una herramienta que uno de repente echa de menos y es que el juez inmediatamente al tercer incidente, por ejemplo, condena en costa, de inmediato, ¿cierto? Y uno pía que sea condenado de esa manera, porque a veces en el fondo se infringe una norma, por ejemplo, se ventila durante el juicio información que es prohibida de ventilarse. Por ejemplo, algún tipo de acuerdo que se trató de llegar anteriormente y que está prohibida su incorporación en juicio, ¿ya? O, por ejemplo, prueba que no ha sido ofrecida, ¿cierto? Porque es ilícita o de otra naturaleza y que por lo tanto su incorporación es prohibida. Y sin embargo se hace la pregunta, se objeta en el mismo sentido, pero la información ya está ingresada, por lo tanto el daño ya está hecho para efectos del tribunal. Y sin perjuicio de que uno pueda pedirle al tribunal, ¿cierto?, que en esa materia no se abstenga de valorar esa prueba, llega a caso omiso, lo cierto es que el daño ya está hecho porque la información ya ingresó, ¿sí? Y en ese sentido yo creo que debiese existir, como decía al comienzo, mayores controles éticos para efectos de uno mismo autorregularse. Tengo la forma de autorregular mi comportamiento a través del control que efectúa la contraparte y sobre todo el juez. Yo creo que ahí los jueces es clave el rol que tiene el juez presidente del tribunal, que es el que en definitiva dirige, ¿cierto? Que a veces que tiene que estar muy atento y en ese sentido la primera em, señal que dé en relación con esto va a marcar la pauta, ¿cierto? Porque si en el fondo la dejó pasar una vez, después probablemente pueda volver a ocurrir lo mismo. Y entonces ahí yo creo que un llamado importante tiene que ver justamente con ejercer las pocas herramientas que tenemos para efectos de controlar las actuaciones éticas que tienen que ver con esto que les estoy señalando, como por ejemplo en materia penal esto de sancionar directamente con condena en costa. ¿Ya? Y cada vez se está viendo más esta práctica de que efectivamente resulten condenados en costa abogados que han litigado de manera temeraria, ¿sí? O sea, que en el fondo sin tener argumentación y en eso infringe los principios de competencia y de diligencia, ¿cierto? Sin estar correctamente preparados, por ejemplo, llegan a juicio. Yo creo que ahí lo que me ha tocado ver, y esto es algo que en definitiva pudiese incluso a mí favorecerme si es que voy como víctima, es ver muchas veces que justamente personas que están implicadas por delitos de distinta naturaleza acuden como abogado a un amigo, ¿sí? Un amigo que no tiene competencia en materia penal. Me ha tocado ver casos de delitos tremendos imputados en que el abogado nunca antes había pisado un tribunal penal. Eso no debiese permitirse jamás, porque significa en el fondo que esa persona no tiene defensa, ¿sí? Y claramente que, bueno, existe la posibilidad de declarar el abandono de la defensa, pero muchas veces no se aplica justamente porque ha avanzado bastante el juicio y por las consecuencias que pudiese traer la realización de un nuevo juicio. Pero hay que estar atento a todo este tipo de situaciones porque en definitiva ahí hay una infracción al principio de competencia grave que tiene repercusiones, digamos, irremediables para la persona que está siendo defendida por este sujeto. ¿Ya? Así que yo creo que ahí existen esas reglas, Nicolás, a tu pregunta, pero me parece que debiesen existir mayores herramientas que tengan que ver justamente con este control ético que puede ejercer el juez en este caso. Perfecto, muchas gracias. Me gustaría dar también un espacio ahora si es que alguien del público tiene alguna pregunta que quiera hacer. Tenemos espacio para una o dos preguntas. Sí, acá está. Ya, perfecto. Doña Maca, por favor. Si quieres podemos hacer estas cuatro Eso, las preguntas preguntas y mejor. después las solucionamos. Agradecer la instancia, porque son temas siempre tan bienvenidos para reflexionar, sobre todo en minutos que aparecen casos más emblemáticos y que impactan a la sociedad entera más allá del mundo jurídico. Y me gustaría saber la opinión de los dos, ya que yo admiro mucho lo que ustedes opinen de alguna manera, sobre todo en este campo, de la colegiatura obligatoria, porque es una herramienta que pudiera existir. Yo nunca he logrado definir una postura mía, porque cuando uno ve casos así de impactantes, dice, no, obvio que sí, pero después te gana, al menos a mí, esto de la libertad de colegiarse o no. Entonces yo no sé cómo lo ven o si hay algo intermedio para el que litiga. En otras partes es obligatoria, pero en otras partes no, o sea, hay de todo. Y me gustaría saber la opinión de ustedes, atendido esto mismo que decía la profesora Santibáñez, la cantidad de abogados, abogadas que puran todos los años y qué control podemos tener cuando ya la autorregulación no funciona. Muchas gracias. Siguiente. Tarde.
las felicitaciones en principio. Ha sido un tema con muchas aristas. Y profesora María Elena, sí, yo creo que se escucha. Sí. Ok, bien, tengo una pregunta muy puntual. Si el abogado conoce de un presunto delito de su cliente, ¿lo puede grabar? Y, si y en este caso, ¿el abogado debería renunciar a la defensa? ¿Y lo podría también denunciar o no debería hacer eso? Y pues otra pregunta para la profesora María es, ¿deberíamos hablar de una codificación ética mucho más amplia o de una reglamentación a nivel de colegios profesionales? Y para el profesor Hernán, eh, me parece también un punto de vista bastante interesante cómo usted recoge el existente, esta situación. Me hace recordar mucho a la obra de Fernando Sabater cuando dice a su hijo que en este libro, en este contexto en el que vivimos, debe cuidarse hasta el participio, ¿no? Y pues me hace también acordar a una obra que el profesor Jaime Williams Benavente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile publicó el año pasado con Ética Profesional del Abogado, Fundamentos y Normas. Y él relata que desde el Imperio Romano, quienes de repente ejercía esta representación, ejerciendo el derecho, muchas veces también aprovechaban estas situaciones para verse beneficiados de algunos otros favores, ¿no? A partir de mujeres, a partir de otro tipo de cosas que en realidad iban evidentemente contra la ética. Y es que la ética, la moral y la dignidad son términos que vienen desde los principios católicos, ¿verdad? Entonces estamos hablando propiamente de criterios que derivan desde, ¿no? La inspiración cristiana. Entonces, profesor, siendo así esta situación que incluso, para no explayarme, se evidencia también en la literatura con la obra de Frank Kafka, que incluso va a cumplir 100 años de desaparecido, donde evidenciamos que post Primera Gran Guerra Mundial vivíamos en un contexto en el que, como usted ha dicho, no se evidencia una situación de confianza con la justicia. Realmente deberíamos ver cómo se solucionan este tipo de situaciones en Europa y poder dar cuenta cómo es que de repente podrían resolverse para el caso latinoamericano. Muchas gracias. Ahí, usted y Francisco. Pues, Gracias por la instancia. Don Hernán, una pregunta bien concreta, ya hecho el diagnóstico que dice que unánime de consumo de que el sistema de nombramiento no resiste más. Creo que también es una opinión que todos compartimos. Y en otro aspecto, ha habido avances. Estamos ya 15 años del Consejo para la Transparencia, ley del lobby, después distintas herramientas que han ido surgiendo precisamente por esta desconfianza que se ha ido generando en el sector público. Pero en el nombramiento después, y con esta contingencia que ha hecho revivir un poco la idea de reflotar el proyecto del 2021 suyo, y no es mucha la patudez, eh, ¿a dónde apunta? Sé que apunta a la independencia, al mérito, pero ¿qué ideas concretas se vienen en esa materia si se fuera aprobada para personas que tengan interés en la academia judicial? ¿Qué herramientas concretas se podrían ver en ese nuevo cambio quizás legislativo que podría introducirse? muchas gracias. Por último, Francisco, y luego damos lugar a, Gracias. a cada uno. Qué lata no tener más tiempo aquí para hablar de todos los temas que han salido. Ya solo con justicia mediática o algunos sí podrían dar para horas. Pero yo creo que es muy importante hacer la distinción de lo que es de mal gusto, de lo que es poco ético o imprudente y de lo que es ilegal. Mm. Y lo ilegal debería ser lo más importante. O sea, creo que deberíamos preocuparnos ante todo que las leyes que tenemos sean buenas, que se cumplan. Después, ya el 2, 3, 4, 5.0 son entrar en el otro tipo de problemática. Creo incluso que el solo hecho de plantearlas a veces nos distraen la atención. Empezamos a temas como la colegiatura obligatoria, ¿no? Cuando en realidad tenemos temas gigantes, todos los que se han mencionado acá, a los que no tenemos cómo entrarle. Y yo creo que aquí pasa una cosa bien curiosa, yo tiendo a ser más bien pesimista. Y es que los técnicos o la gente que se mete con buena fe en estos temas, al poco rato llega a las mismas conclusiones. Hay unanimidad desde hace siglos, es como el eterno retorno.
y hay unanimidad en que las cárceles funcionan mal, en que el Sename funciona mal, jueces, notarios, nombramientos, y algo pasa que no se avanza. Y hay proyectos, pero o sea, ¿de qué nivel, para decirlo más claro, serán los intereses que hay en juego? Económicos, profesionales, de distinto tipo, que estas cosas que son tan obvias se tranquen. Y esto, o sea, quienes llevamos buenas vueltas en estos temas, todo el tiempo están arriba de la mesa y no se avanza. Entonces, mi pregunta es, ¿qué debería pasar para que esto que parece tan obvio, en lo que parece que todo el mundo está de acuerdo, estas reformas que son tan claras y básicas, pasen? Porque creo que discutir cualquier otra cosa antes de encontrar qué es lo que nos está trancando, dónde está el tapón, vamos a seguir teniendo este tipo de actividades por los próximos 200 años y las cosas van a seguir exactamente igual, porque algún poder hay muy fuerte que hace que, a fin de cuentas, no se avance nada en este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál sería, cómo hacemos la magia? Porque una vez que encontremos que logremos la luz verde, todo lo demás se hará por añadir. Perfecto. Ah, profesora Tagle también. Mm. Sí. Por los que Sí, se están en Zoom, escucha, por se los que están en escucha. Zoom, mejor con micrófono, por favor. Gracias. Voy a saltar los saludos y todo para prepararme. Quiero agregar algo a lo que dijo Macarena Letelier. Si pusiéramos colegiatura obligatoria, que también lo doy mucha vuelta y además con clases, si todos se colegiaran, ¿habría alguna organización capaz de controlar? ¿Qué necesitaríamos? ¿Algunos tribunales especiales? ¿O le podría dejar al colegio y su directiva que pudiera revisar? Entonces, tiene razón lo que dice Francisco, que es bien grande. Por eso quiero agregarle eso a la colegiatura obligatoria. Muchas gracias. Y esta última pregunta voy a hacer referencia a una pregunta que nos llegó por el chat, que claro, que también se refiere a la complejidad, la multiplicidad de abogados también que egresan, como decía la profesora Santibáñez en su presentación, y considerando que si existe o no existe alguna correlación entre esa cantidad de abogados y estos casos, problemas éticos, porque también se hace una pregunta, ¿cierto? Que en el caso reciente, quien está vinculado principalmente en ese proceso no proviene tampoco de unas facultades nuevas, digamos. ¿No? Entonces, entonces, bueno, esas son las preguntas. Por favor, quizás mejor, en vez de ir por tema, que cada uno, digamos, vaya refiriéndose a estos cuatro temas, estas cuatro preguntas, y luego hacemos un cierre. María Elena, por favor. Entonces, si me parece más ordenado, primero refirámonos al tema de la colegiatura. Yo creo que lo abordaron dos de las personas que intervinieron. A ver, efectivamente, y un poco me hago cargo también de lo que dice Francisco en relación con esto. Bueno, efectivamente, uno ve que muchas de estas cosas es casi cuestiones obvias, que todos nos damos cuenta y que no avanzamos. Pero tampoco se trata, me parece, de tirar, ¿cierto?, la esponja. Tenemos que buscar alguna forma de que esto avance. Nos encontramos hoy día con una cantidad de profesionales que claramente excede probablemente las necesidades que tengan que ver reales y con falta de control, ¿sí? Hoy día, de hecho, alguna persona me dice, es que esa persona me dijo que era abogado. Y yo digo, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Te da alguna garantía? Cero. Ninguna garantía. Eso ninguna. Cero. O sea, es lo mismo que te dijera que fuera cualquier persona, ¿ya? O sea, a eso ha llegado hoy día, me parece, el tema de la profesión, ¿sí? Y sin embargo sigue siendo una profesión que muchas personas la confían a rajatabla, ¿cierto? Un poco lo que pasa con el médico, de que las personas en general tienen confianza ciega. Y por eso me parece que era lo que abordaba al comienzo de mi presentación, que esa confianza hay que ganársela. Y eso supone dar ciertas garantías. Una de esas tiene que ver con esto del control, ¿sí? Ninguna institución que se autocontrola, ¿cierto? Y que no tiene control externo puede dar garantías suficientes. Y eso me refiero a cualquier tipo de institución, ¿cierto? En materia de servicios públicos, etcétera. Ahora, una colegiatura obligatoria, ¿cierto? Puede ser una solución, sin embargo, se opone a principios básicos a derechos humanos adquiridos que tienen que ver con la libertad de asociación o no, ¿cierto? Yo puedo elegir si acaso me asocio o no a una determinada colegiatura, pero evidentemente que si tengo una colegiatura fuerte que da garantías y permite efectivamente que las personas tengan confianza de que esa persona está siendo objeto de algún tipo de control, claramente que prestigiaría mucho más la profesión y haría bastante más atractivo probablemente a las personas colegiarse, ¿sí?
Por otro lado, ¿cierto? El colegio de abogados hoy día es un colegio que en el fondo hace lo que puede con los medios que tiene, ¿cierto? Porque tampoco que tenga tantos recursos ni tiene tantas personas que son asociadas y en ese sentido me parece que como política pública pudiese privilegiarse el potenciar a los distintos colegios, pero no solamente potenciarlo desde el punto de vista de establecer colegiaturas a lo mejor no obligatorias, pero sí que fuesen bastante atractivas para las personas, sino que además dotarlos de recursos, ¿cierto? De poder tener sanciones efectivas y dar la posibilidad, a lo mejor real, de que cualquier sanción ética, que en muchas ocasiones, a propósito de la pregunta de Francisco, esas sanciones en el fondo éticas muy graves van a dar lugar probablemente a la comisión de ilícitos, ¿cierto? Detrás de la comisión de un ilícito siempre hay algún tipo de conducta altamente poco ética, ¿cierto? Que llega a ser transformada, se transforma en definitiva en un ilícito penal. Dar la posibilidad a lo mejor que el que no quiere colegiarse tenga también una herramienta fuerte para poder perseguir responsabilidad en los tribunales. Y ahí la persona puede elegir, ¿cierto? ¿Quién quiero que me controle? ¿Mi par o un tribunal de la República, ¿cierto? Pero tiene que existir control, ese es el tema. No podemos seguir en una situación tal de que las personas puedan actuar a diestra y siniestra sin ningún tipo de control real, porque eso solamente deslegitima, me parece, la administración de justicia en general, de la cual somos colaboradores, ¿cierto? Así que me parece que en términos, para resumir, yo creo que la colegiatura obligatoria para todos no corresponde y yo creo en este sentido, me atrevo a señalar que nosotros es muy poco lo que exigimos para ser abogado y para ser abogado litigante. Ya nosotros no nos sometemos a pruebas periódicas como pasa en otros países, ¿cierto? Que nos permiten mantener un control respecto a las competencias de las personas que están ejerciendo como abogados y respecto a su conducta ética. Yo creo que ya es hora que vayamos pensando en un control mayor que no se limite a que la persona salga de una facultad de derecho y que tenga el título de abogado, ¿cierto? Porque por lo demás, a quien mucho se le dio es a quien más le voy a exigir, ¿cierto? Y por lo tanto, desde el punto de vista de la reprochabilidad, ¿quiénes merecen mayor reproche? Precisamente las personas que han estudiado y que desempeñan conductas completamente poco éticas y constitutivas de delitos versus el resto de la población. Eso. Sí, yo muy breve porque creo que la forma como María Elena enfoca el tema me interpreta fundamentalmente. Yo, por las mismas inquietudes que planteaba Macarena Letelier, eh, claro, uno quisiera que este problema se resolviera con un colegio único en que estuvieran todos los abogados, en fin. Pero por las razones que se daban, eso no es compatible con una genuina libertad de asociación y por lo tanto no pareciera que ese vaya a ser el camino. Entonces, ¿qué hacemos? Porque el problema existe y tampoco se resuelve necesariamente con un solo colegio, porque ¿qué capacidad tiene ese colegio? Lo que decía Teresita Tagle, ¿qué capacidad tiene un colegio de tener procedimientos que garantizan el control? Tampoco puede ser esa la respuesta. A mí me parece que esto exige una mirada quizás un poco más amplia. Desde luego, no creo que sea un problema solo de los abogados. Creo que el problema de la conducta ética de los profesionales excede a una profesión y está, por lo tanto, ahí. Y en consecuencia, quizás hablar de códigos de ética, tú hablabas de códigos de ética, de hablar de eventualmente de tribunales que pudiesen existir eh, nacionalmente, regionalmente, porque esto también existe. Y, desde luego hay colegios de abogados en las regiones, ¿no? Eso también es importante decirlo. Uno cree que el colegio de abogados es el de Santiago. Hasta que uno sale y se da cuenta que Santiago no es Chile y hay otras ciudades, otros colegios de abogados que existen y que tienen tradición. El de Valparaíso, por lo demás, es anterior al de Santiago, entonces sienten que los santiaguinos están copiándolo. Bueno, pero dicho eso de paso, yo creo que aquí nosotros tenemos que apuntar a un sistema que mire el tema ético en una perspectiva de mayor generalidad, desde el punto de vista del control del funcionamiento de las profesiones. Y quizás códigos de ética, tribunales que puedan estar abocados a esa materia pudieran ayudar, si acaso alguien no está colegiado, porque si está colegiado puede que se resuelva el problema dentro del colegio. Pero si uno no quiere estar colegiado, o si no le da confianza el tribunal del colegio,
quizás pudiéramos pensar en un sistema como más general. No tengo una respuesta absoluta, pero pienso que efectivamente ahí existe un vacío respecto al cual se puede avanzar y creo que tribunales de ética que se instalen a lo largo del país pudiera ayudar a resolver los problemas no solo de los abogados, sino que de muchos otros. Y pueden ser también algo menos institucional, ¿no? Pueden ser, estoy pensando en formas de arbitraje que pudieran surgir árbitros que estén especialmente preparados para resolver problemas éticos que pudieran actuar, que estuvieran nominados previamente, pero que se fueran escogiendo en cada caso en forma específica para resolver los conflictos que en una situación hipotética se pudiera presentar. No sé, yo creo que este es un tema, yo no tengo una respuesta como ustedes pueden apreciar definitiva, pero sí creo que la colegiatura obligatoria no es la solución y por lo tanto tenemos que buscar soluciones vía otro tipo de tribunales o formas especiales ad hoc para resolver este problema que, repito, no es solo de los abogados. Muchas gracias, muy interesante. Em, por razones de tiempo estamos más o menos apretados, ¿cierto? Pero hay ciertas preguntas que quedaron todavía en el aire, que se hicieron también. No sé si María Elena, tú quieres abordar alguna de ellas en poco tiempo que tenemos antes ya de derechamente finalizar la actividad. Yo solamente cortito porque no sé cuál era tu nombre. A la pregunta que hizo Julio, efectivamente, bueno, hay que distinguir, ¿cierto? Si se comete violación a secretos, en fondo, aunque la persona te lo diga, que cometió un ilícito, está bajo secreto profesional si te contacta como abogado. Una cosa distinta es que la persona te indique que va a cometer un delito, porque ahí la obligación ética es justamente darlo a conocer precisamente para efectos de evitar la comisión del mismo. Eso es una cosa distinta. Entonces, creo que ahí hay que hacer la distinción. Ahora, lo que tú señalaste, que me parece una cuestión que está bastante hoy día como generalizada, que tiene que ver con personas que graban. O sea, yo creo que en cualquier evento, si tú grabas a otra persona, tienes que advertirle, en primer lugar, ¿cierto? Si vas a grabar cualquier cosa. Y se ha generalizado esto a propósito de ciertos fallos que han habido que justamente han señalado que no comete el delito si la persona que graba es parte de la conversación, lo que nos llevaría en el fondo a la desconfianza absoluta respecto de cualquier cosa que nosotros hagamos. Pero la verdad es que hoy día está bastante como generalizada esta práctica que claramente que es ilícita. O sea, yo tengo que saber si acaso lo que yo estoy diciendo está siendo grabado o no, pero pasa bastante, ¿cierto? Y de repente eso lo lleva a uno a que llega a una reunión y lo primero que dicen es guarden todos los celulares, apaguen lo que sé yo, justamente por lo mismo, ¿sí? Así que yo me parece que de todas maneras sería poco ético que tú grabes cualquier conversación con un, o si vas a grabar tienes que advertir que lo estás haciendo, por cierto, y preguntas, por cierto, le molesto o no, por algo existe eso. Y a la pregunta al tiro de Francisco, para terminar con la parte mía, ¿cómo avanzar? Yo creo que señales importantes tienen que ver justamente con, en el fondo, establecer lo que pasa a propósito de la ley de delitos económicos, por ejemplo, y los delitos asociados a la corrupción, en el fondo una señal potente respecto a cómo valoramos nosotros esos principios como sociedad, porque al final, miren, esto no va a ser muy políticamente correcto desde el punto de vista penal, porque efectivamente todo lo que nosotros decimos los penalistas es que el derecho penal sigue siendo el derecho de última ratio y debiésemos acudir a él, digamos, en última instancia. Pero lo cierto es que finalmente la forma en que reacciona la sociedad tiene que ver frente a la amenaza punitiva. Entonces preguntémonos si a lo mejor respecto de ciertas conductas que claramente que hacen que no avancemos en esta materia, sea conveniente acudir a esa vía. Gracias, yo tratando de ser breve también, en honor al tiempo, voy a referirme a las inquietudes que han surgido. Una relacionada a cómo se resuelve este tema en Europa, que la voy a vincular con cómo viene en la mano, cuáles son las ideas que nosotros estamos propiciando, porque tienen alguna relación. No porque estemos haciendo lo que se hace en Europa, sino que para explicar el tema. En Europa se desarrolló una tendencia a mediados del siglo pasado de trasladar los nombramientos a los consejos de justicia o a los consejos de la magistratura. Y a través de esos caminos empezaron a sacar de distintos
porque habían distintos sistemas de nombramiento de jueces, pero sacar la intervención original del Ejecutivo. Sin embargo, estos consejos de justicia en Europa, que después fueron copiados en América Latina, a partir de 1975, el primero que se hace en Venezuela, empezaron a derivar por su composición en organismos que se fueron politizando. Claro, ya no estaba en manos del Ejecutivo, pero empezó a participar el Congreso. Hay consejos de la justicia en Europa en que habían parlamentarios en servicio activo, por así decirlo, que formaban parte de los consejos de justicia, lo cual fue generando una situación de que el remedio era peor que la enfermedad. Y en otros casos fueron los jueces los que se empezaron a tomar esto. Es como si nosotros decimos, bueno, vamos a cambiar los tribunales superiores de justicia, le hace Corte Suprema y Corte de Apelación en la elaboración de las ternas y se lo vamos a dar a la Asociación del Magisterio. Bueno, cambiamos la Corte Suprema por el gremio, tampoco es solución. A mí los consejos de justicia no me resultan fórmulas satisfactorias. El primer proceso constituyente después del estallido social, el de la convención, propuso el Consejo de Justicia. Pero la propuesta que tenía el Consejo de la Justicia era, no hay tiempo para abordarla, porque es sumamente interesante ver a lo que llegamos en un minuto dado, porque me parece que eso fue un extremo delirante. Bueno, pero al final, los consejos de justicia que son una alternativa que se ha dado, como digo, en distintos países, politiza los nombramientos, los corporativiza porque le da mucho poder a los gremios y burocratiza. Uno de los problemas que ha habido, por ejemplo, en Argentina, donde hay Consejo de la Justicia, es que la demora en nombrar jueces por esa vía es total porque se trancan los nombramientos precisamente por razones de carácter político o de interés y de alguna manera el sistema no funciona. ¿Qué es lo que hemos planteado nosotros? Lo planteó la mesa, por eso que hacía yo alusión a la mesa. Fue la primera vez que hubo una proposición que se hizo el 2019 y que nosotros recogimos en ese proyecto de ley y que la comisión experta recogió a su vez, es buscar un mecanismo en el cual se saca todo lo que es la labor no jurisdiccional de la Corte Suprema. Hoy día la Superintendencia de Directiva Correccional y Económica le da a la Suprema un poder gigantesco, poder que viene de la Constitución de 1823, 200 años atrás, ¿no? En que se le confirió este poder a la Corte Suprema, pero cuando la Corte Suprema o los tribunales de justicia eran de este porte, eran, cabían en esta sala, digamos, los jueces del país y la infraestructura. Hoy día son 14.000 personas, billones de pesos que manejan, en fin tribunales, asientos de corte, jueces, juzgados, etcétera, son, sin contar los juzgados de policía local, son como 450. No es manejable, ni menos por 7 ministros de la Corte Suprema que dirigen la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Eso es impensable. Un sistema en que termine esta confusión de labores jurisdiccionales y no jurisdiccionales, que los jueces se dediquen a ser jueces y que estas otras tareas funcionen no en un órgano único, sino a través de un sistema desconcentrado, con órganos que funcionen de manera autónoma. Una comisión de nombramiento, un órgano que se preocupe de administrar y gestar los recursos, otro que se ocupe de la formación y capacitación de los jueces, otra forma de resolver los problemas de calificación y de potestad sancionatoria o disciplinaria, en fin, que se generen, esto es discutible, si tres, si cuatro, si dos, pero que órganos autónomos que no concentren todo el poder y cuya composición sea distinta para que no sean de nuevo los mismos que se hacen cargo de todo. Y en el caso del nombramiento de los jueces, sí debe haber representantes que vengan de poderes públicos distintos de la magistratura, aunque con mayoría judicial, de manera de poder tener seguridad de que esa comisión de nombramiento va a actuar en forma autónoma, pensando que se están nombrando autoridades de la República. Por eso esa legitimación de autoridades democráticas, como son el gobierno y el Congreso, tiene que tener alguna presencia en la designación de los jueces para su propia legitimidad. Y, en fin, creo que con eso de alguna manera contesto. Solamente quiero hacerme cargo de lo que decía Francisco Javier Leturia. ¿Qué pasa cuando todos sabemos que esto está mal, que no avanza?
es muy grande la impotencia. O sea, yo no quiero dar muchos ejemplos, pero tú mencionaste de paso a los notarios, y lo digo porque hace pocos días escribí una columna que apareció en el Mercurio sobre el tema de los notarios. Este es un tema que ha dado vuelta hace mucho tiempo, ¿no? Nosotros estamos en épocas pretéritas en esta materia. Hoy día el conservador de bienes raíces lo debería hacer una máquina. Si hoy día la propiedad está absolutamente definida. Uno puede georreferenciar una propiedad, saber exactamente los del linde, tener todos sus detalles y hacer una historia además, como lo hacen en el folio real de la propiedad de siempre. Y mucho más rápido sin necesidad de tener este sistema engorroso y altamente caro y rentable para los propios conservadores de registros que llevan estos caballeros como si estuviéramos en el siglo XIX. Si esto lo puede hacer hoy día la tecnología digital, con folio real resolvemos el tema y le hacemos la vida fácil, rápida y barata a los ciudadanos. ¿Por qué no se hace? Porque hay intereses muy potentes en distintas áreas. Son distintos tipos de intereses, además, porque el tema normalmente los jueces tiene otras trancas, por así decirlo, que el cambio del régimen registral y notarial chileno. Y solo hay cambio, lamentablemente, habiendo sido parlamentario, cuando hay un incendio. Porque ahí entonces los gobiernos y los parlamentarios, particularmente los parlamentarios, aparecen como los bomberos que vienen a apagar el incendio. Yo resuelvo este problema. Muchas veces los parlamentarios no tienen la atribución, no está dentro de sus competencias el poder presentar un proyecto que resuelve el problema. Pero se presenta una reforma constitucional porque entonces ahí cabe cualquier cosa y siempre hay competencia. Pero lo cierto es que aquí cuando hay problemas graves es cuando realmente hay posibilidades de hacer cosas. Y yo creo que hoy día nosotros queremos aprovechar la coyuntura que se ha vuelto a producir a propósito del caso Audio, independiente de las verdades y lo que haya ocurrido, pero se produjo el momento para poder hablar de nuevo de nombramiento de los jueces. Hagámoslo, aprovechemos coyunturas, porque si no hay incendios graves, pareciera que los problemas entran a una cierta normalidad, se naturalizan, aprendemos a convivir, forman parte del paisaje y no hacemos nada para cambiarlo. Es una tragedia, pero es lamentable que así ocurra y por lo menos aprovechemos las coyunturas para hacer los cambios más urgentes que necesitamos de manera de poder rescatar este sistema que, como digo, está dentro de una crisis institucional de la cual estamos entrampados. Si hoy día el problema no es solamente de los tribunales de justicia, es del Congreso, es del gobierno. Chile se estancó, no se puede gobernar. No puede gobernar el presidente Boris, no pudo gobernar el presidente Piñera, no pudo gobernar Michelle Bachelet II, porque el sistema se nos desarmó. La gente está hasta más arriba de la... Hay una fatiga institucional. Entonces, tenemos que hacernos cargo de una realidad que yo creo no resiste mucho más tiempo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos, profesora Santibáñez, profesor Larraín, por acompañarnos esta tarde. Así que le damos un aplauso, por favor. Bueno, ya. Y lo dejamos también, bueno, lo dejamos todos especialmente invitados a este diplomado que parte, bueno, saludos especialmente a los que están matriculados en el diplomado que nos acompañan hoy día, que parte a fin de mes y que la profesora Santibáñez es una de las coordinadoras de la mención, o sea, es la coordinadora de la mención penal. Así que eso, bueno, que estén bien, buenas tardes.